Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Me van a prestar atención un momento a la lista, por favor? Barco Terrazas Alberto, Cuaquira Maldonado Diego, Codia Fernández Rodrigo, Delgadillo Jorge Luis, Presente dije, Bo- Barco presente, soy el primero. Vale, total. Barco ya, Espinosa Rodríguez Itan, Fernández Mamani Ariel, presente dije, Fernández, Osi, gracias, Gutiérrez Vallejo Jerry, Heredia Borda David, También tenemos que hacer. presente dije, Heredia, Eso haremos. Osi, gracias, Mayra Rodríguez Nilda, Presente, Inge. Osi, gracias, Mamani Uruña Elías, presente dije, Osi, Orellana Fernández Carol, Presente, Inge. Osi, gracias, Paredes Valencia Jorge, presente ingeniero, Osi, gracias, Peñalosa Celada Abraham, buenas noches, Inge, presente, buenas, gracias, Quinteros Montaño Pedro, Quiroz Matienzo Nelson, buenas noches, Inge, presente, Osi, gracias, Rosales Lazo Edson, buenas noches, Inge, presente, buenas, gracias, Santa Cruz Alcoba José, buenas noches, Inge, presente, ya, un segundito. Ciacara Choque Daniel, aquí, presente, Osi, Silva Mamani Emil, buenas noches, Inge, presente, buenas, gracias, Soria Salazar José, aquí, presente, Osi, Valencia Reyes Host, aquí estoy, está bueno, gracias, Vargas Choque Mari, Presente. Osi, gracias, Viraca Lipiri Marco, presente, Inge, Osi, gracias, Ceballos Pérez Cristian, presente, Inge, Osi, gracias, Guachurnes Céspedes Fernando, presente, Inge, Osi, gracias, Sara Tehuanca Gregorio, muy bien, ¿a quiénes no he llamado? Buenas noches, Inge. Cristian Castro. ¿Quién? Cristian Castro. Castro, Cristian Castro. ¿Tu nombre completo, por favor? Castro, Cristian Castro Colquechambi. Colque, Chambi, Cristian Castro, Colque. ¿Ya? ¿Alguien más? Espinosa, Itan, Espinosa, muy bien. ¿Alguien más? Inge, mi compañero Fernández, su micrófono está mal. ¿Escribió algo? No ha escrito nada. Fernández Mamani Ariel. ¿Él? Sí, Inge, ¿Ya? ¿Alguien más? Delgadillo, Inge, está presente.
¿Quién? Delgadillo. Delgadillo. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, perfecto, chicos. Les voy a compartir la pantalla. Si hay alguno que no se haya anotado, no esté en algún grupo, el día de ayer han conformado grupos sus compañeros, puede añadirse, por favor, cuidado que se queden sin grupo. La siguiente actividad que tenemos la próxima semana es justamente para eso, ¿no? Es para evaluarles, es evaluativo. Entonces, si alguien no tiene grupo, vea de coordinar con alguno de sus compañeros para que lo incorpore. Bueno, fuera de eso, recordando un poquito, ¿no? De lo que habíamos visto en la anterior clase, el día de ayer, estábamos viendo ya el tema del trabajo de la energía hidráulica, ¿no? Hemos visto algunas características, hemos hablado del ciclo hidrológico, cómo es que se convierte la energía, ¿no? Y hemos visto una ecuación de aplicación, ¿no? Que es para la potencia de aprovechamiento de la energía hidráulica. Y hemos visto también las variables y el tema de las turbinas que, bueno, posteriormente, ustedes la siguiente semana van a exponer. Fuera de eso, es importante categorizar. Hemos dicho que una de las variables, por ejemplo, de cálculo, que se toma en cuenta es lo que se conoce como salto. El salto nosotros lo habíamos visto. A ver, un segundito. El salto nosotros lo habíamos visto como la altura, ¿no? De caída del agua, ¿no? Y de esa manera es que convertimos la energía cinética del agua en energía potencial. Em, Hay distintos tipos de categorías, justamente por lo que les decía, y de seguramente esto ustedes van a explicar la siguiente semana, en cuanto al tema de aplicaciones, las turbinas vienen para distintos tipos de salto, ¿no? Y aquí es donde entra, ¿no? Lo que se conoce como bajo salto, mediano salto y gran salto, que es de acuerdo a la altura de caída del agua. Tenemos bajo salto cuando hablamos alrededor de los 2 a 20 metros. Tenemos saltos medianos que van desde los 20 hasta los 150. Y lo que se considera gran salto, que es para represas bastante grandes, estamos hablando más de 150 metros de caída de agua de salto, ¿no? Ya hablando, ¿no? Estamos mencionando el tema de las represas. Las instalaciones hidráulicas tienen clasificación también, ¿ya? Una de ellas se la conoce como centrales de agua fluyente, centrales de embalse, centrales en canales de riego y centrales en tuberías. Las centrales de agua fluyente, como estamos viendo acá, tienen una característica particular. Prácticamente tenemos como una especie de represa. Aquí se lo conoce como azud. El azud es esa construcción civil que sirve como muro de contención de concreto, por así decirlo, ¿no? Entonces estamos conteniendo el agua y posteriormente la estamos desviando para que siga su cauce, baje a donde tenga que bajar y luego la estamos desviando a través de tuberías. Por eso les decía, la sección para el cálculo del aprovechamiento de la potencia no siempre es a través de canales, ¿no? Sino también puede ser a través de tuberías. Entonces, la tubería que nosotros estamos utilizando nos permite generar aquí lo que vendría a ser el salto, ¿ya? Y abajo tendríamos lo que es la mini central, donde tenemos la turbina, el generador y tenemos los transformadores para la posterior, perdón, para el posterior transporte del agua, ¿no? Las centrales que se las conoce como de embalse pasan por algo bastante parecido, solo que no desviamos, sino a través del azud o lo que vendría a ser el muro de contención de la represa, podemos hacer la desviación del agua y de esa manera tenemos también un poco más de control del caudal de agua que nosotros estamos derivando o estamos desviando a la turbina, ¿ya?
En cualquier tipo de central, en realidad, siempre es importante que tenga un regulador, ¿no? Estamos hablando de un regulador de caudal, porque en algunos casos puede ser que haya mucho caudal de agua y como les decía, ¿no? Las turbinas tienen características o curvas de funcionamiento en las cuales no siempre es importante o no siempre es necesario que entre con mucha fuerza, con mucha velocidad el caudal de agua y haga girar bastante rápido la turbina. Entonces es importante regular, ¿no? Eh, las centrales de hidrobombeo es un tipo de central hidroeléctrica también, en la cual se tiene un lugar como una especie de reserva, como tipo represa, donde nosotros tenemos el agua almacenada. Generalmente se utiliza en lugares donde no es muy constante el abastecimiento de la represa, o sea, no hay mucha lluvia, entonces el agua que se utiliza en la turbina posteriormente se vuelve a bombear y se devuelve a la represa, ¿no? Estas se las conoce como centrales de hidrobombeo. Eh, Tenemos las centrales integradas en canales de riego. Aquí se utilizan turbinas especiales también, que generalmente no generan mucho caudal de energía eléctrica, ¿ya? Utilizan un sistema que se lo conoce como de bypass, en donde se deriva de lo que es el canal de riego, de lo que es el canal de agua, se deriva hacia la turbina lo usa, ¿no? O sea, transformamos la energía cinética del agua en energía mecánica, generamos energía eléctrica, y el agua nuevamente se devuelve a su cauce, ¿no? Al canal de donde provenía, ¿no? Entonces, hacemos una pequeña derivación, eso es lo que se conoce como bypass, ¿ya? Después tenemos las centrales de embalse con tuberías para agua potable, ¿no? Em, Esta de acá es bastante común y bastante frecuente utilizar. Y nosotros tenemos un ejemplo no muy lejano, ¿no? ¿Cuál sería ese ejemplo que nosotros tenemos aquí, en Cochabamba? En donde el agua no solamente sirve para generar energía eléctrica, sino también sirve para consumo de agua potable. La represa de la Angostura, Inge. La angostura, pero no es agua potable directamente, es agua que se utiliza para riego. Mexicuni, Inge. Misikuni, ¿ya? Muy bien, Misikuni. Guarani. Corani, muy bien. No, son los dos ejemplos más grandes que nosotros tenemos en donde podemos llegar a consumir también el agua que se está aprovechando, ¿no? Entonces el sistema es así, ¿no? Tenemos la central de embalse donde acumulamos, transportamos a través de tuberías. Si ustedes se van por el lado de Apote, desde Apote creo que ya se ve las tuberías que están descendiendo, ¿no? De la central de embalse que tenemos. Eh, en casos, ¿no? Se utiliza lo que es la turbina, generamos la energía eléctrica y luego distribuimos, ¿sí? Ahora, viendo algunas características, ¿no? Dentro de las ventajas y desventajas que tenemos con la energía hidráulica, básicamente dice acá, ¿no? Uno de los beneficios más importantes es, como energía alternativa, no estamos utilizando combustibles fósiles, ¿no? Entonces, evitamos el tema de la emisión de lo que es el dióxido de carbono, evitamos lo que es el tema de crear residuos tóxicos sólidos, ¿no? Dentro de una de las ventajas, pareciese que hay más desventajas, pero todo lo que está con rojo son desventajas. Dice posible inundación en extensas zonas, ¿no? Por lo tanto, eso implica un impacto ambiental. Lo que pasa con esto de las inundaciones es que en las centrales de embalse nosotros comenzamos a acumular agua. Y en muchos casos tienen que tener, aparte de las tuberías que bajan a la central hidroeléctrica, tenemos que tener otros puntos de desfogue. Y eso es porque la represa, si es que existe mucha lluvia, puede llegar a rebalsar. Entonces tenemos que comenzar a liberar el agua que no estamos utilizando.
¿no? Y eso puede provocar en algunos casos inundaciones, ¿sí? Dice también se pierde el suelo agrícola, ganadero, forestal por el tema de erosión, inundaciones, ¿no? Puede haber cortes de vías de comunicación debido a que en algunos casos les decía, ¿no? Nosotros hacemos esto de forma artificial también. Y ahí es donde entra esto que nos está mencionando acá, como los reajustes de las corrientes de agua, ¿no? Podemos tener también reducción de la diversidad biológica y eso se debe a que si no tenemos en nuestro sistema de derivación, no tenemos un buen sistema que nos permita em, evitar que los animales, los pescados, los peces que existen en el río entren a este sector, entonces estaríamos atentando contra la naturaleza, por así decirlo, ¿no? Em, Dice el efecto de barrera del azud en el tránsito de la fauna. El azud, lo que vendría a ser esas paredes de contención que les decía de las represas, son bastante grandes, ¿no? Bastante grandes. Entonces, en muchos casos ocasionan eso, ¿no? Provocan lo que se conoce como efecto de barrera. Después de eso, impacto acústico generado por las turbinas y generadores, aunque es mínimo y no afecta a la población, por así decirlo, porque generalmente las centrales hidroeléctricas están lejos de los centros urbanos, centros rurales, ¿no? Poblaciones donde viven las personas, entonces no llegan a sentir este efecto. Eh, Puede haber la desaparición de especies animales por degradación, destrucción de su hábitat natural. Nuevamente aquí entramos con el tema de hacer esto de forma artificial, ¿no? Donde entra la mano del hombre. Sustracción de caudales de agua que son aprovechables para otros usos. En algunos casos desviamos ríos, ¿no? Entonces no se olviden en lugares aguas arriba generalmente, que es aguas arriba, o sea, desde donde está proviniendo el agua donde todavía no ha llegado el hombre, hay flora y fauna que dependen de esto, ¿no? Entonces, en muchos casos nosotros llegamos a desviar, ¿no? Para hacer un uso y aprovechamiento de generación de energía eléctrica. Eh, hay alteraciones bioclimáticas locales, impacto visual en algunas estructuras. Esto de alteraciones bioclimáticas, en algunos casos se llega incluso a interrumpir lo que habíamos visto nosotros como ciclo hidrológico, ¿ya? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Tiene algunas desventajas, ¿no? La ventaja más grande, como nos indica acá, es el no utilizar combustibles fósiles. Dentro de los equipos, elementos que forman parte de este tipo de circuitos hidráulicos, tenemos todo lo que es obra civil, tenemos las turbinas hidráulicas y transmisiones mecánicas como tal. Las transmisiones se refiere a acoples entre la turbina y los generadores eléctricos. Tenemos la parte de regulación y control y tenemos subsistemas eléctricos auxiliares para controlar, ¿no? Dentro de la obra civil tenemos todo lo que tiene que ver con las represas, ¿no? Esa construcción, esos muros de contención que estábamos mencionando que miren, en realidad estos muros de contención no son diseñados así nomás y están sujetos a un mantenimiento bastante delicado. Lo que pasa es que las represas contienen grandes cantidades de volumen de agua, ¿no? Entonces, les pregunto, antes de continuar, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay alguna falla en la represa? ¿Qué es lo que provocaría? Inge, sería primero que, digamos, hubiera una falla en alguna turbina o que causaría algún desborde primero o podría llegar a fragmentar un poco lo que es la barrera. Eso último que has dicho es importante. ¿Qué es lo que pasa si hay alguna falla en el muro de contención? Ya ha habido algunos casos, ¿no? La falla podría radicar en alguna fisura que posteriormente se convierte en fractura y posterior ruptura
de lo que es el muro de contención, de lo que es la represa. Entonces, generalmente hay poblaciones que están por debajo de la represa. Entonces, el caudal de agua va a bajar con toda su fuerza y vamos a llegar a provocar esto que mencionábamos como desventaja hace un momento, que son las inundaciones. Entonces, sí están sujetas a mantenimiento. Constantemente se hace el control en el sentido de verificar que no haya fisuras. em, el nivel de agua no tiene que superar un mínimo que necesitamos para que funcionen las turbinas y un máximo para evitar rebalses, ¿ya? Entonces, sí se tiene algunos cuidados, ¿no? Ahí es donde entra el tema de mantenimiento. El teodolito que les decía ayuda también a medir el nivel de agua en las represas. Entonces tiene bastantes usos. Fuera de eso, ¿no? Dentro de las obras civiles, provocan lo que estábamos mencionando acá, ¿no? El azud consiste en el obstáculo de pequeña altura situado transversalmente en el curso del agua. Las represas provocan una notable elevación del nivel de un río y crean una central de embalse. En cuanto a las represas, esto para ver la diferencia, ¿no? La diferencia entre represa y lo que es un azud. Generalmente la represa contiene mayor volumen de agua y el muro de contención es mucho más elevado. Y el azud no, es un poco más bajo, ¿no? Em, Tenemos azuds de tierra, como estamos viendo acá, que de todas maneras tienen una zapata que sirve como anclaje para evitar el deslizamiento de la tierra. Y hay azudes que también son de hormigón, ¿ya? Hay otras que se las conoce como presas de gravedad, que no están ancladas en el piso, sino por el peso propio que tienen, se sujetan y no se transportan, ¿ya? Tenemos después las presas que son tipo bóveda, estas de acá que se suelen utilizar bastante, ¿no? Más que todo en el exterior, y nuevamente esto es porque almacenan grandes cantidades de agua. Tenemos elementos, esto de acá, aunque no parezca, ya es un elemento de regulación que nos ayuda a en algún momento liberar un poco el nivel de agua que nosotros tenemos. Y esta forma que están viendo acá es para que el agua no caiga de golpe, ¿sí? Ayuda, como quien dice, a remansar el agua, ¿sí? Después de eso, tenemos las conducciones hidráulicas, que vendría a ser todos los dispositivos de tuberías, como lo que estamos viendo acá. En las tuberías pasan dos fenómenos interesantes. Uno de ellos se lo conoce como golpe de ariete. No sé si alguna vez han escuchado hablar sobre esto del golpe de ariete. ¿Nadie? ¿Nunca han escuchado hablar sobre el golpe de ariete? No, Inge. A ver. De seguro sí han visto. A ver, ¿en qué consiste el golpe de ariete? El golpe de ariete, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede si yo, por ejemplo, estoy agarrando un bañador de agua con mis dos manos, comienzo a correr con este bañador y freno de golpe? ¿Qué es lo que va a pasar con el agua? Se sale todo. Se va a salir por todos lados. ¿Por qué se va a salir por todos lados? Por el impulso. La inercia de movimiento del agua. Nosotros hemos frenado, pero en la dirección que estábamos yendo, el agua va a querer seguir continuando esa dirección. Entonces va a tener como una especie de efecto de vaivén, ¿no? ¿Qué es ese efecto de vaivén? El agua, un ratito, ¿no? El agua que, a ver, nosotros tenemos aquí el bañadorcito. Como nos hemos detenido de golpe, el agua va a tender a ir por aquí,
Y como hemos frenado, a la vez de querer continuar por esta dirección, hemos frenado de golpe, va a querer retornar también. Entonces va y viene, y de esa manera va rebalsando. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros abrimos y cerramos una válvula de golpe? El caudal de agua, tenemos aquí una tubería, y aquí tenemos una válvula, ¿no? Tenemos una válvula, ahí. La cerramos de golpe y el agua que estaba queriendo correr por aquí, le hemos cortado el paso de golpe. Va a querer mantener esta dirección. Entonces va a ir, va a volver y va a comenzar a golpear. Eso es lo que se conoce como golpe de ariete. El golpe de ariete en circuitos, instalaciones hidráulicas es bastante común. En escalas pequeñas, instalaciones sanitarias de casas, domicilios, por ejemplo, si cerramos alguna válvula de golpe, van a ver que las cañerías se van a comenzar a sacudir. Eso es el golpe de ariete, ¿ya? Ahora, en instalaciones más grandes, tuberías que tienen diámetros más elevados, lo que sucede es que la fuerza con la que está cayendo el agua es mucho mayor, ¿ya? Es mucho mayor, ¿sí? Entonces, se da ese fenómeno, lo que es el golpe de ariete. No sé si se ha entendido. Sí, Inge. Se ha entendido. Qué bueno. Em, Después de eso, hay otro fenómeno que ocurre también dentro de las tuberías, dentro de estos elementos, que se lo conoce como golpe de, no es golpe de ariete, perdón, se lo conoce como cavitación. No sé si alguna vez han escuchado ese término, cavitación. Y es un fenómeno que afecta a las tuberías y afecta a las palas, a las hélices que tiene la turbina también, por si acaso. No sé si alguna vez han escuchado cavitación. Ya. ¿En qué consiste la cavitación? Yo tengo, por ejemplo, acá mi tubería, ¿no? Y el agua está circulando por acá, está circulando en esta dirección. El agua, el H2O, tiene oxígeno también. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo agarro y sacudo una botella de agua? ¿Qué es lo que pasa dentro de la botella de agua? ¿Qué aparece? Burbujas. Muy bien, Ariel, burbujas, correcto. Van a aparecer burbujas. Lo mismo pasa acá. El agua que está entrando genera también burbujas, ¿no? Esas burbujitas, como hay una diferencia de densidad entre el agua y el aire, así como vemos también en el agua, ¿qué es lo que sucede con el agua? Las burbujas tienden a ir fuera o lejos del agua, ¿no? A la superficie del agua. En este caso, las burbujitas, como esto está cerrado, la tubería está cerrado, las burbujitas se van a almacenar acá, ¿sí? La presión como es tan elevada con la cual está circulando el agua por aquí, lo que va a hacer es que estas burbujitas imploten. Hay dos términos, uno que es explosión y el otro que es implosión. ¿Por qué se dice explosión? Porque se da en un medio exterior y se le dice implosión porque se da en un medio interior. Aquí esto está pasando en el interior. Entonces, aquí va a pasar una implosión. La burbujita de aire va a explotar y va a crear una cavidad aquí en la superficie de la tubería. Por eso se le dice cavitación, viene de cavidad, ¿ya? Entonces, este fenómeno, igual, nosotros tenemos acá el rodete, tenemos nuestras palas de la turbina. Pasa lo mismo, esto está girando tan rápido, se generan burbujas de aire y esas burbujas de aire llegan a implotar aquí en la superficie de las palas del rodete. Entonces llegan a ocasionar este tipo de cavidades también, ¿no?
No solamente se da en el interior de las tuberías, se puede dar en las bombas, por ejemplo, en instalaciones sanitarias, o como en este caso, en las turbinas, perdón, en las palas de la turbina. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algo que quisieran que repasemos o que repitamos que no se haya entendido? Todo posi, creo, Inge. Todo claro como el agua de la lluvia. Qué bueno. Lo otro que viene a continuación ya es un ejemplito de cálculo, ¿no? Lo que decía uno de los compañeros, que como les comentaba, esto de acá nosotros lo vamos a ver en la clase presencial, ¿no? Para que se entienda un poquito más. ¿Sí? Entonces, hasta acá, ya para terminar, no sé si alguien ha faltado en la lista. ¿Nadie? Gutiérrez, Inge, Gutiérrez. Gutiérrez, Y Guti, mi señal se fue ahí, no hay mucha señal. ¿ya? ¿Alguien más? Ya, muy bien. Entonces, bueno, si no hay más dudas, preguntas, no se olviden, por favor, para la siguiente semanita, su informe, sus diapositivas y todos listos para exponer. Ya, si alguien no ha podido incorporarse, aprovechen ahora para coordinar, incorpórense a algún grupo. Entonces, quedamos hasta acá, chicos. Que tengan una linda noche, un descanso reparador. La siguiente semana ya es la festividad de la Virgencita. Vayan a encomendarse, vayan a rezar. Que les vaya muy bien, chicos. Que pasen buena noche. Hasta la siguiente semana. Hasta luego, Inge.